Y el tema de hoy es la incredulidad. El peligro de la incredulidad. Y este tema inicia o nace en mí cuando hace unos días estábamos leyendo la palabra y veía en varios momentos en la vida de los discípulos del Señor situaciones cuales Dios reprendió a sus discípulos diciéndoles: ¿por qué hay incredulidad en ustedes? Y en ese momento yo decía: wow, ¿cómo alguien andando con Jesús puede tener incredulidad? Habiendo visto día tras día el poder milagroso de la mano poderosa de Jesucristo, la mano poderosa de Dios obrando en aquel a quien Dios había elegido y dicho: en Él me complazco, en Él tengo complacencia. ¿Cómo era que estos 12 hombres, para no mencionar a los otros que andaban con Jesús, vamos a seleccionar a los que Él escogió, tenían en ellos incredulidad? Y una cosa es duda y otra es incredulidad. La duda puede ser momentánea y de la duda puede salir a la incredulidad. Y si no lo sabía, usted está leyendo el Última Hora hoy. Como un chiste de mi hermano Muñoz, yo estoy tirando un chiste viejo, porque los que son jóvenes no van a entender lo que es el Última Hora. Pero así es. Y si usted no lo sabía es porque no leyó el Última Hora. Pues gloria a Dios. Entonces vamos a ver, y vamos a partir de Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice así: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo para apartarse del Dios vivo. Vamos a orar. Señor, tu misericordia es nueva cada día. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Nuevas son cada día y cada mañana, Señor. Y yo te pido, Señor, que en este momento, como siempre, permíteme solo ser un instrumento en tus manos. Que las palabras que salgan de mis labios, de mi boca, seas tú por medio de tu Espíritu trayéndolo. Señor, que lo que tú has puesto en mi corazón con relación a este tema y el peligro que hay en nuestras vidas, Señor, tú por medio de ese Espíritu Santo y tu palabra, que es espada de doble filo, atraviese lo más profundo de nuestro ser, nuestro espíritu y hasta los tuétanos. Y allí, Señor, transformes y cambies. Y que el propósito por el cual tu palabra se proclama produzca el fruto necesario en el nombre de Jesús. Amén. Y viendo ese versículo, primeramente Hebreos es una carta, no sabemos realmente todavía quién fue que la escribió, muchos creen que fue Pablo, pero realmente no hay un autor definido. Pero sí sabemos que está dirigido a los hebreos que estaban dispersos. Y a estos hebreos se les está escribiendo enseñándoles basado en el Antiguo Testamento y lo que es Jesucristo y quién es Jesucristo. Pero hace una advertencia, el autor hace una advertencia en este versículo y le dice: hermanos, tened cuidado. Y cuando nosotros veamos en la palabra de Dios, recuérdense que toda palabra es inspirada por Dios y es útil para instruir, enseñar, arguir.
Entonces, si toda palabra es inspirada por Dios, cuando el autor está por el Espíritu poniendo, tened cuidado, hay que poner atención. Realmente es a ellos y a los que hoy escuchamos esa palabra. El contexto de este momento, él está relatando en la palabra un momento en el cual el pueblo de Israel perdió una gran bendición. Y es el momento en que están a punto de entrar a la tierra prometida y por su incredulidad, por la dureza de su corazón, no pudieron entrar. Habían enviado 2 espías, 2 trajeron noticias, los 12 trajeron noticias, pero 2 demostraron un espíritu diferente. Estas noticias pudieron haber provocado en ellos 2 acciones, las de los 2 o la de los 10. Y son muy grandes y son muy poderosos y nosotros no podemos vencerlo, y etcétera, etcétera. Y de ellos empezó a producirse una dureza en sus corazones, habiendo visto, dice la palabra, grandes portentos y milagros delante de sus ojos. Porque por más fuerte que sean, este ejército no era más fuerte que el ejército de Egipto. En ese momento el imperio poderoso era el imperio egipcio y Dios hizo un milagro en medio de ellos y Él podía volverlo a hacer. Pero por la dureza de su corazón, todos los que eran mayores de 20 años perecieron y se perdieron esa bendición. Y de ahí sale lo que dice en el versículo más arriba, versículo 7, por lo cual cuando dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como lo hicieron en la provocación, como lo hicieron en el día de la prueba en el desierto. Y el versículo 19 dice, vemos pues que no pudieron entrar a causa de ¿qué? Y yo le pregunto, ¿sabemos nosotros qué es la incredulidad? Dice, rechazo u oposición de una persona a creer algo. Y pone un ejemplo, mostró gran incredulidad ante la excusa que dio. Y eso fue tomado de wordreference.com. ¿Ok? Y del diccionario teológico saco la siguiente definición. La verdad que el incrédulo rehúsa aceptar nunca es una posición filosófica o una idea abstracta, sino que es la revelación misma de Dios. 1, la naturaleza y 2, en la redención. Es por eso que la incredulidad es fundamentalmente un rechazo a la oferta del Evangelio de la gracia de Dios. Es decir, que un incrédulo es alguien que rechaza conscientemente el Evangelio de Dios. Y tú puedes decir, bueno, pero esos son los incrédulos fuera de la puerta de la iglesia. No, mi hermano. Recuérdese que hemos partido de que dentro de los discípulos había incredulidad. Y dentro de la iglesia hay incredulidad. Y esa incredulidad es la que nos impide poder glorificar a Dios en medio de grandes milagros, en medio de pruebas, en medio de circunstancias, en medio de situaciones difíciles y en medio del gozo. Porque es bueno sí alabar a Dios cuando todo está bien. Y te dices, sí, miren hermanos, cuando una persona está pasando prueba y conoce la palabra, esa es la persona más difícil de hablarle de Dios.
¿Por qué la primera persona que dice, sí, yo conozco que Dios es grande? Y te pone, y tuve que suben esa manito. Y yo conozco la palabra, es decir, que no me venga con una teoría nueva. ¿Cómo que una teoría nueva? Te voy a hablar de la palabra de Dios a ti, incrédulo. No, porque como dice el refrán, solo el corazón de la uyama lo conoce él. Muy fácil. Tú sí es bueno, sí, decime, exhortame, pero ponte en mis zapatos. Pues yo conozco uno que se puso tus zapatos y fue Cristo. Ahora ponte tú en lo de él. Nos convertimos en el robocito de perdidos en el espacio. Y ahí entonces se nos hace difícil creerle a Dios. Marcos 16, versículo 11. Vamos a ver unos ejemplos en la palabra de lo que estábamos hablando. En este momento, recuérdense que Marcos es la persona que escribe, es Pedro dictándole a Marcos el Evangelio, ¿ok? Cuando leemos el Evangelio de Marcos, estamos leyendo a alguien que ha recibido de un testigo ocular dicha enseñanza. Entonces, cuando estamos leyendo el Evangelio, es como si estuviéramos escuchando ¿a quién? Ok. Entonces, Pedro, a través de Marcos, y todo esto guiado por el Espíritu Santo, está hablando por favor, Marcos 16, versículo 11. Y dice así: cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. Eso es bueno para que ustedes vengan con su Biblia, como dice Orfo. En este momento, es el primer día de la semana, dos hermanas, dos Marías fueron compraron especies para ir al sepulcro, y cuando llegan empezaban a preguntarse, ¿y quién nos moverá la piedra? Y cuando llegaron encontraron que la piedra estaba movida, y cuando vieron no había nadie, solo había un hombre vestido de blanco, y este hombre le empieza a narrar que ya Jesús, al que ustedes estaban buscando, está vivo, como se lo había dicho, como se lo había prometido a ustedes. Vayan y díganle a sus hermanos que así como él le había dicho, así ha sucedido. Díganselo a Pedro. Así mismo. Pero ellas fueron y por temor no lo dijeron. Pero luego, en ese momento, Jesús se le presenta a María Magdalena. Y ahí el autor pone aquella que le habían sacado, hace una referencia de quién era María Magdalena. Y cuando ella llega donde sus hermanos y le dice, y he visto al Señor, y yo me imagino aquella expresión de aquellos hombres viendo a aquella mujer, dice, bueno, ya sí es verdad. Ya, se le fueron 2 tornillos, ya sí la perdí. Porque la palabra dice, se negaron a creerlo. ¿Usted sabe lo que es eso? Es decir, miren, nosotros no lo vamos a creer. Le están diciendo que Jesús está vivo y ellos simplemente dijeron, no vamos a creer. Dale al otro versículo. Marcos 16, 13. ¿Ustedes se recuerdan los 2 de Emaús? Bueno, pero el Señor se le presentó a ellos y empezaron a hablar, y el Señor empezó a hablar y dice, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Y ellos salieron y se fueron a encontrar con ellos, y cuando ellos llegaron a donde estaban los 11, le contaron todo, y ellos dicen la palabra, pero ellos tampoco creyeron. Ok, yo te puedo decir, bueno, que está bien, no le creyeron a María Magdalena, pero a estos 2. Sí, porque había una situación con los hombres y las mujeres. Gracias. Había una situación, pero estos 2 llegaron con buenas nuevas. ¿Qué pasó aquí? Y dice la palabra en los versículos más adelante, y lo vamos a leer en un momento. ¿Qué está pasando en este momento?
Y dice la palabra, y me voy a Lucas 24, versículo 21-25, no lo tienen que buscar. Cuando el Señor está hablando con los dos de Emaús, le dice, pero nosotros esperábamos que Él, hablando de Cristo, era el que iba a redimir a Israel. Pero, además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron, desde el momento que había muerto. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de un ángel que decían que él vivía. Y algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro, lo hallaron tal como también las mujeres lo habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús le dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que las profetas han dicho. Los dos de Emaús eran dos incrédulos, igual que los 11 que estaban en el aposento. Y Dios en su misericordia se les aparece y les habla y les revela su condición. Y allí ellos le dicen tan claramente, nosotros estábamos esperando una cosa, sus ojos estaban puestos en aquel que iba a redimir a Israel. Los discípulos todavía durante 3 años y medio no entendían que el propósito de Jesús no era la redención de Israel, sino la salvación de nosotros. Ellos querían ver ese Mesías poderoso, el que le iba a libertar, el que iba a destruir el imperio romano y que iba a restaurar la gloria de Israel. Eso era lo que estaban esperando los discípulos. Y yo me imagino que la última semana de Jesús, cuando entraron, hicieron, Hosana el Altísimo, dijeron, esta es la semana, de aquí, Rey. De aquí los sumos sacerdotes van a tener que someter. Y cuando vieron la situación real de que Jesús fue muerto por mano de los sacerdotes, su corazón se cargó de incredulidad. Porque cuando vemos la realidad versus lo que Dios ha dicho, tenemos que saber qué tomamos en nuestro corazón, qué decidimos en nuestro corazón y qué hacemos con lo que Dios ha dicho. Y dice la palabra que partiendo de allí, les habló toda la palabra y le dijo todo lo que tenía que cumplirse. Y ellos por temor no preguntaron, pero dicen que en su corazón ardía y sus ojos estaban velados hasta que el Señor se les reveló. Y llegan yo me imagino estos incrédulos que ahora vienen otra vez a ser creyentes y se encuentran con aquellos incrédulos también y no les hacen caso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Y por qué debemos nosotros cuidarnos de la incredulidad? En Romanos 11, versículos del 17 al 24, podemos ver de los pasajes más reveladores para mi vida hace muchísimos años. Y ustedes dirán, ¿y qué es esto? Esto quiere decir, estas imágenes lo que quiere decir, injertados, injertos, formas de injertos. ¿Y usted sabía que nosotros somos injertados? ¿Usted sabe lo que es un injerto? Ok. Injerto es que tú tomas un árbol o una rama, la cortas, tomas otra de otro similar o parecido o de la misma familia, haces una hendidura como están viendo allá y la unes a este árbol y entonces esa ramita que usted acaba de injertar va a empezar a
alimentarse de la savia que absorbe el tronco y de las raíces de este árbol. Y eso somos tú y yo. Israel, por su incredulidad, fue cortado. Eso es lo que dice Romanos. Israel es cortado por su incredulidad, pero no 100%. Fue cortada una rama, fue descajada, dice la palabra. Y ahí mismo nos injertaron a nosotros. Por la incredulidad de ellos, nosotros hemos venido al conocimiento de Dios. Pero esta es una advertencia. Porque si la original fue cortada, hay de nosotros, si tenemos incredulidad, porque si lo hizo con los originales, ¿qué será con los injertados? Tú no me estás entendiendo. Y esto es un procedimiento. Yo lo que quería era que usted se ilustrara. Y vamos a ir a Romanos para poder leerlo un poquito, para ver si, como el martillo que despedaza la roca, su palabra produce ese efecto. Dice, pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, es decir, un olivo, pero no das fruto, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ella de la rica savia de la raíz del olivo. Versículo 18. No seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. ¿Y quién es la raíz en este momento? Lo que ha venido a través del pueblo de Israel. Su palabra. La salvación. Porque de ellos proviene la salvación. ¿Se recuerdan de eso? Seguimos. Y dirás entonces a las ramas, ¿fueron desgajadas para que yo fuera injertado? Muy cierto. Le dirás a las ramas, ¿fueron quitados ustedes para que yo sea injertado? Sí, es verdad. Muy cierto. Fueron desgajadas por su incredulidad. Pero tú, por la fe, te mantienes como. ¿Por qué te habla por la fe? Porque lo que hace presente la incredulidad es la falta de. Si él por su incredulidad fue desgajado, tú tienes que perseverar por fe. Como que me estoy complicando, ¿no? ¿Verdad? Ah, no. Pues vayan injertando la palabra en su corazón. Si vayan penetrándola en lo más profundo. Porque lo que Dios quiere hacer en este día excede todos nuestros pensamientos. Y yo en el nombre de Jesús ato todo espíritu de incredulidad. Y todo lo que quiera robar la semilla en el nombre santo, del poderoso nombre de Jesucristo. Y todo lo que quiera robarte hoy la bendición para tú creer. Porque si hasta hoy tú has sido incrédulo, y yo no te voy a hablar de incrédulo, porque ahorita vamos a poner ejemplos de incredulidad en nosotros en el día de hoy. Y si hasta hoy has sido incrédulo en alguna área en tu vida, a partir de hoy debes renunciar a tal incredulidad. Amén. Seguimos. Entonces el versículo 21 dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará si tú te vuelves incrédulo. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Miren qué dos cosas. Mira pues la bondad para contigo y la severidad para con el incrédulo. Es decir, que la incredulidad no es algo que tú tienes que guardar en un bolsillo y olvidarlo. Es decir, que si hay en ti incredulidad, a partir de hoy tiene que salir. Porque Dios es severo con el incrédulo. Porque la incredulidad lo que provoca en ti es dureza de corazón. Y usted sabe una de las cosas que Jesús dijo que iba a pasar en este tiempo. Que cuando el Hijo del Hombre venga,
hace una pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Porque en este tiempo estamos tan inmersos en aquellas cosas que nos ayudan a no depender de Dios. Y ahora nosotros tenemos todas las formas de alcanzar las cosas sin necesidad de Dios. Y eso es solamente un engaño de Satanás para robarnos la salvación y para mantenernos esclavos del pecado. Seguimos. ¿Qué les pasó? Y ahí leímos, diría entonces las que ramas fueron despejadas. Vamos al otro punto. Ahí. Romanos 11:20, de 20 al 24, pero vamos a tomar dos cosas importantes que yo no quiero que usted pase por alto en Romanos 11:20. Por favor, dale al otro. No seas altanero, sino teme. ¿A qué debo temer? Versículo 22. De lo contrario, tú también serías cortado, a que tú seas cortado. Tú tienes que tener ese temor reverente a que tú también puedes tener la misma situación por la cual Israel fue cortado. Israel perdió una bendición cuando iban a entrar a la tierra prometida y también perdió la bendición del día de su salvación cuando Jesucristo anduvo en medio de ellos. Porque la incredulidad de aquellos que a Dios le habían encargado la palabra, estaban tan endurecidos, estaban encerrados en sí mismos, que veían la salvación delante de ellos, veían los milagros todos los días y no creyeron. Y eso nos puede ocasionar a nosotros, porque cuando nosotros vemos a los fariseos, decimos, esos fueron los fariseos. No, nosotros nos podemos convertir en fariseos sentados en una iglesia donde hay gracia derramada. Y eso es lo que Dios nos está diciendo, que tengamos cuidado porque nos podemos volver fariseos e incrédulos y diciéndonos nosotros mismos que somos creyentes. Y eso es peligroso, porque cuando tú te vuelves incrédulo y tu corazón se endurece, tiendes a justificarte. Y si te justificas, llegará el día en que te pregunten, Señor, Señor, ¿cuándo hicimos estas cosas? Y nosotros echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos aquello, hacedores de maldad. No sé si me están entendiendo. Seguimos en el próximo punto. ¿Qué Dios quiere enseñarnos? Hermano, tenemos que tener una atención y cuidado. Juan 20:25. Aquí se presenta uno de los hombres a quien la Biblia recuerda, pocas veces se menciona, pero donde se acuerda todo el mundo de Tomás, es de su incredulidad. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Wow. De los 11 hay 10 que le están diciendo, hemos visto. Las mujeres lo habían visto. Y este señor dice claramente, no creeré. Se había quedado en la imagen de aquel hombre crucificado. La misma imagen que se había quedado en aquellos incrédulos, porque se habían quedado en que ya su maestro, su Señor, había muerto. Y el incrédulo solamente se queda viendo la realidad delante de sus ojos, pero no tiene la capacidad para ver en lo espiritual lo que Dios quiere más para adelante. Y al incrédulo quiere seguir mirando y viendo para poder creer, porque dice la palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Él es galardonador de los que le buscan. Galardonador es decir, Él, mientras te dice hoy, se te presenta.
Y te puede hacer como los dos de Emaús. Pero cuidado cuál es la intención de que tú quieres que se te presente, porque si lo que hay es incredulidad. Jesús dijo ahí, bienaventurado aquel que sin ver ha creído. No, pero hay gente que quiere ver. Y vámonos más adelante, el próximo slide. ¿Qué hace Jesús con Tomás? A 8 días después, se le presenta y le dice, luego le dijo, Tomás, acércate aquí, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado. ¿Y qué le dice? Por favor, ¿qué dice? Si no, y Tomás no era de los discípulos. Luego llamado apóstol. En este capítulo es donde el Señor sopla el Espíritu. Pero todavía no podía soplar el Espíritu porque había un incrédulo. Porque la incredulidad no está donde está el Espíritu de Dios. Porque la incredulidad apaga el Espíritu en tu corazón. No sé si me están entendiendo. Mire, hermano, cuando yo leía eso, yo decía, wow, ¿cuántas veces yo he sido incrédulo? ¿Cuántas veces, en cuántos momentos en mi vida he sido incrédulo? No te he creído como debiese creerte. Y hay veces que el Señor tiene que decirle, no seas incrédulo. Él no dijo, Tomás, ¿por qué dudaste? No le dijo como a Pedro, porque en el momento en que Pedro se está hundiendo, Pedro no estaba siendo incrédulo, dudó. Hay dudas parciales y hay incredulidad. ¿Cuál es la diferencia? En el momento que Pedro se hundió, Pedro habría creído y sus circunstancias cambiaron, o él cambió la mirada de Cristo y miró sus circunstancias y empezó a hundirse y dudó y se hundió. Pero ¿qué hizo Pedro inmediatamente? Porque sabía a quién acudir. Pero este hombre tomó una decisión de no creer. ¿Cuántos de nosotros en el día de hoy hemos tomado decisión en Cristo de no creer cosas que la palabra dice? ¿O esos son inventos? ¿O la Biblia hay que actualizarla? Darle un update. Biblia 2.0. Actualizada. Cambiar ciertos versículos porque eso está muy duro. Miren, Jesús no baja. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿también ustedes se quieren ir? Porque en ese mismo momento muchos de los que le seguían dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Y se fueron a partir de ese día. Jesús dijo, no, vengan, señores, espérense, que déjenme cambiar, vamos a hacer una modificación a ciertas cosas porque yo sé que está duro. No. Entonces imagina el bateador decirle al pitcher, hey, no me la tire por aquí, ni me la tire tan duro para yo darle un batazo. No, el pitcher la va a seguir tirando a 95. Cristo la va a seguir tirando a 95. Y no quiere que tú te ponches. Y no quiere que tú te ponches porque va a capacitarte para que tú puedas batear a 95. Pero, cuidado si hay incredulidad, yo no la puedo batear a 95. Lo mío es softball. Lo mío es más suave. Entonces empezamos a tener incredulidad de que Dios lo puede hacer contigo. A veces tú ves a esos hermanos en Cristo viviendo una vida en santidad y tú dices, eso es lo más lo puede hacer Orfa. ¿O soy el único que lo ha dicho?
No, suena mejor que lo puede, porque imagínate tú. Toda la vida en Cristo. Gracias a Dios que ella no está aquí, pero yo sé que le van a llevar la información. Sí, pero le hemos dicho. Pero sí se puede, mis hermanos. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si yo no tengo el versículo para contrarrestar mi incredulidad, voy a seguir siendo incrédulo. Y voy a vivir una vida de incrédulo. Y no voy a vivir bien en Cristo porque no voy a vivir la vida plena que Dios quiere. Era necesario que Tomás tuviera ese cambio de actitud de incrédulo a creyente para poder empezar el trabajo que iban a iniciar en Hechos 2. No podía haber incredulidad en los apóstoles porque ellos iban a salir a llevar el evangelio de Dios y era por eso que Cristo tuvo esos encuentros. Pero ya ese evangelio ha sido derramado sobre nosotros y ese Espíritu Santo que fue derramado, tú lo has recibido y por ende tú no tienes justificación para tener en ti corazón malo de incredulidad. Por eso en Hebreos 3:12 nos dice, ten cuidado de eso. ¿Por qué? Porque el pecado es el que produce incredulidad en nosotros, porque esa misma incredulidad fue lo que se presentó en Génesis 3. Y es lo que viene siendo arrastrado en nuestras vidas desde el pecado original. Nosotros somos por naturaleza incrédulos porque vamos en contra del propósito y de la voluntad de Dios. Pero Dios quiere cambiar eso hoy en medio de nosotros. ¿Cómo podemos vencer la incredulidad? Vamos a ver. Primero, reconozcamos en qué áreas de nuestras vidas aún existe incredulidad. Y yo le pido, mi hermano, que si usted no sabe en qué área de su vida hay incredulidad, repase la palabra. Si es en los diezmos y las ofrendas, si es en el perdón, si es en el amar a tu enemigo, si es en perdonar, si es en creer que Él es proveedor todos los días, si es en creer que Él hace sanidad igual que lo hacía en el tiempo de los hechos, lo hace hoy, si es creer en el Espíritu Santo, si es creer en el instrumento que Dios levanta en medio de su iglesia para predicar su palabra, aún siendo mujer. No, le dije que le iba a tirar. Y si el Espíritu Santo habla hoy, y si el Espíritu Santo se mueve como se estaba moviendo hoy, y si el Espíritu Santo sigue sanando y trayendo sanidad en medio de su iglesia como lo hacía antes, lo sigue haciendo hoy, y sigue levantando enfermos y sigue sanando. Y si no sana, gloria a Dios. ¿Por qué voy a dudar si mi vida está en sus manos? Porque no tengo la capacidad para añadir un codo a mi estatura. No sé si usted me está entendiendo, pero yo sé que el Espíritu le está hablando. Yo no sé si usted lo está recibiendo, pero yo sé que el Espíritu le está hablando. Y si no le está recibiendo, ahora diga, yo no voy a ser incrédulo. Dígalo a usted, yo no voy a ser incrédulo. Yo voy a creer en Dios. Busquemos qué versículos nos ayudan a enfrentar el temor de creer firmemente en Dios y su palabra. Busquemos versículos, atesoremos en nuestro corazón versículos para afirmar nuestra fe. Porque Dios no da un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si usted tiene temor. Porque aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Porque tu vara y tu callado infundirán aliento. Porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Porque no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y así tú puedes traer versículos para cada condición de tu vida. Porque dice la palabra, Dios es amor. Y Él es galardonador de los que le buscan. Entonces lo voy a buscar para que Él, en medio de mi búsqueda, se manifieste en mi vida. Y si pasas por el fuego y por las aguas, pero vas a pasar por el fuego, pero vas a pasar por las aguas.
No, no es porque nosotros queremos ver la grandeza de la misericordia. No, mi hermano, te va a hacer pasar por el fuego, porque es necesario que por fuego seas purificado. Entonces, seamos como el padre de un muchacho al que Jesús sanó. En este momento, en ese instante, cuando Jesús baja de la transfiguración, miren, para mí es uno de los momentos más impactantes, cuando Jesús hace una declaración. Y dice, ¿hasta cuándo soportaré esta generación incrédula? En ese momento, cuando Jesús baja, se encuentra con un tumulto y un hombre, un padre con su hijo desesperado. Y le había pedido a los discípulos que sacaran que sacaran el demonio que estaba atormentando a su hijo, y no pudieron. Y los fariseos estaban ahí presentes, porque ellos estaban siempre como los periodistas tirando fotos para ver lo que iba a hacer Jesús. Sí, de verdad. Pero en ese momento Jesús baja y no dice ay, pues ¿por qué ustedes? No. Oh, ¿hasta cuándo he de soportar esta generación incrédula y perversa? Jesús había sanado enfermos, había sacado demonios. Y este hombre se le acerca y Jesús le pregunta, ¿desde cuándo está pasando esto con el muchacho? Ya deja a los otros hombres, le dice, no detiene la incredulidad de ellos. Se va a dedicar al Padre. ¿Hasta cuándo te ha pasado? Desde pequeño. Y le empieza a contar. Yo me imagino que en ese momento, al Jesús escuchar a este padre, sintió dolor. Pero por lo que había vivido el papá de este muchacho, estaba delante de aquel que lo puede hacer todo. Aquel, dice la palabra, por el cual se sustentan todas las cosas, el Verbo de Dios, el que había resucitado muertos, el que había sanado enfermos, el que había hecho milagros en medio de la sinagoga. Mujer de 17 años atormentada por Satanás, hombre seco, una mano seca, un endemoniado. Y él le dice, si puedes. Y Jesús le dijo, ¿cómo que si puedo? Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan ahora. La visión de este hombre estaba totalmente empañada por el dolor y por la incredulidad. Ya no creía, porque ya los discípulos habían tratado y no pudieron. Dijeron, bueno, ya no hay forma, ya no hay más nada que hacer. Y él cuestiona a Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos acercado a Dios diciendo, Señor, si tú puedes? ¿No será, Señor, si es tu voluntad? Porque Dios siempre puede. Pero no siempre es la voluntad de Dios lo que tú quieres. Y ese hombre, al instante, el padre del muchacho gritó, creo, y ayuda a mi incredulidad. Inmediatamente este hombre identificó cuál era su problema. No creía. Y en ese momento el hombre no dijo, sí, yo creo en ti. No. Gritó. Y no fue de que 2 días después, meditando en su casa, al instante. Cuando Dios te revela cuál es el momento, cuál es la situación de incredulidad que hay en ti, tú tienes que decir, Señor, ayúdame en mi incredulidad, yo no puedo. Y gritó, no te quedes pasivo. Es tiempo de decir, desecho la incredulidad de mi vida. Y dice la palabra que al instante ese muchacho, el Señor lo reprendió el espíritu, lo atormentó y se lo entregó a su papá. Le dijo, dele de comer. ¿Tú estás dispuesto
a vencer tu incredulidad. Otra vez allá. Y ahí estamos, ya terminamos. Hebreos 3:12 dice, ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado, hermanos. Tened cuidado, hermanos. No sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. Tened cuidado, hermano, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El propósito por el cual está la incredulidad de nosotros es para apartarnos de Dios. Y esa incredulidad, si la declaras y la confiesas y la bailas y la sabroseas todos los días de tu vida, Satanás lo va a escuchar y constantemente va a estar manteniendo tu situación en un estado de incredulidad. Yo no sé, yo no creo que Dios va a hacer eso conmigo. Y lo vive declarando. Dice tu alabanza. Eso nada más lo hace con 2 o 3 gente. Dios tiene carita, como decíamos en el colegio. Dios nada más oye a Orfa. Eso es incredulidad. No creer en el poder de Dios, eso es incredulidad. No creer en la obra de Dios, eso es incredulidad. No creer en la palabra de Dios transformadora para el día de hoy, eso es incredulidad. Si tú estás en ese cuadro, grita, ayúdame en mi incredulidad. Es tiempo de superar toda incredulidad de nuestras vidas. Es tiempo de levantarnos y decir, yo creo. Es tiempo de que la gente en la calle sepa que tú crees en Cristo. Que tú no seas un quejabanza. Que de ti salga alabanza genuina, real, en todo momento, en toda circunstancia, en todo momento, en toda circunstancia, en todo momento, en toda circunstancia, en todo momento y en toda circunstancia. Hay en ti fruto de labios que alaben a Dios. No importa la circunstancia que estés viviendo, alábalo. No importa lo que esté pasando, alábalo. Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Es a ese Dios que le creemos. Es a ese Dios que Dios nos está diciendo, ¿cómo que si puedo? Yo puedo, todo lo puedo en Cristo también. Yo puedo en Cristo porque me fortalece, pero tengo que creerle. Tengo que dejar de ser incrédulo y ser creyente. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, quiero venir delante de ti, Señor, pidiéndote perdón. Perdón por las veces, Señor, que ha habido incredulidad en mí y en mis hermanos. Perdón, Señor, porque hemos minimizado tu poder. Perdón, Señor, porque no te creemos como debiésemos. Perdón, Señor, porque nuestras vidas todavía no te reflejan porque hay incredulidad en nosotros. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre amado, ayúdanos ahora en nuestra incredulidad. Aumenta nuestra fe, Señor, como dijeron los discípulos. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos a creerte, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber realmente que el Dios de la Biblia es real. Y que nosotros seamos de ese remanente que cuando tú regreses tengamos fe. Señor, que toda circunstancia, que toda situación, que toda mentira que haya estado alojado en nuestro corazón, Señor, ahora se va. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero, Señor, pedirte por el poder de tu Espíritu, que tú quites de nosotros toda justificación que le hemos dado a la incredulidad de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, rompe ahora cadenas.
de incredulidad generacional. Rompe cadenas ahora, Señor, que han atado nuestras vidas. No importa el tiempo que tengamos en ti, Señor, aún esas cosas no se han entregado porque no creemos que tú puedes. Oh, Señor, cuán insensato hemos sido. Perdónanos. Yo quiero pedirte, Señor. Esta iglesia, Señor, tú nos has llamado que seamos sanos. Ayúdanos a sanar, a sanarnos, Señor. Que toda incredulidad se vaya en el nombre de Jesús. Que toda incredulidad de que tú hablas hoy, Señor. De que tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. De que tú eres el Dios que tiene propósito y aunque nuestros ojos no vean, sabemos que tú estás aquí. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Cambia, Señor, nuestra visión. Y no tengamos, Señor, que como el siervo de Eliseo, que Eliseo tuviera que decir, abre sus ojos, Señor, para que vea. No, Señor. Aunque nosotros no veamos, creemos que tú has prometido estar en medio nuestro. Aunque no sintamos. Aunque estemos en valle de sombra de muerte, creeremos que tú estás con nosotros. Que tu diestra nos sostiene. Que tú nos guías. Que tú nos guardas. Yo te pido ahora, Señor, que tú, toda mentira que están oyendo nuestras voces, nuestros oídos ahora, Señor, sea reprendido en el nombre de Jesús. Toda justificación en nuestro corazón, esa es palabra para otra persona, no para mí. Ahora yo lo reprendo en el nombre de Cristo. Yo te pido, hermano, hermana, que has estado luchando con áreas en tu vida, que le entregues en este momento al Señor eso. Y le digas como aquel hombre, ayúdame en mi incredulidad. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días.